Hola, les doy la bienvenida a otro capítulo más de Navegando la Infertilidad. En este episodio me gustaría platicar sobre la culpa que nos da en este proceso de infertilidad, ya sea cuando comenzamos este camino o durante el camino o durante los tratamientos de infertilidad que existen o que llegamos a tener para conseguir nuestro positivo. Como punto número uno, les quiero hablar sobre la culpa que sentimos hacia nuestra pareja por no poderle dar un bebé o un hijo que él, al igual que nosotras, también desea. Esta culpa que sentimos porque no somos capaces de concebir un bebé que nuestro esposo o pareja desea y que no se los podamos dar nos genera mucha culpa, ya sea porque tenemos endometriosis, ovario poliquístico o porque simplemente no hay una explicación por la cual mes con mes tenemos un negativo y no logramos tener un embarazo. Muchas veces hay la presión del hombre y otras veces no. Por ejemplo, en mi caso, el deseo de ser mamá creo que va más hacia mi lado que para él de ser papá. Sin embargo, él también tiene el deseo, obviamente, de ser papá, pero siempre se ha mantenido muy respetuoso en que al final es mi cuerpo y él va a llegar hasta donde yo decida llegar. Obviamente, él desea ser papá y tener un bebé, pero al mismo tiempo él siempre me ha dicho que no se casó conmigo para que le diera hijos, sino por la persona que yo soy. Entonces esto aliviana un poquito la situación. Sin embargo, pues sí siento como que esa culpa de que no se haya logrado y que no podamos tener una familia gracias a mí. Mucho tiempo creí que el problema siempre estaba en mí y yo hacía miles de cosas para que se pudiera lograr, y ahora en los últimos meses que vimos que también hay algún pequeño tema con el esperma, pues entonces sí sentí que la culpa entonces ya podía ser repartida, que no nada más era de este lado, sino también de aquel lado, y solté un poquito esa culpa porque yo era la que hacía de todo para poder lograr este embarazo y él estaba un poquito más relajado pensando que pues con su esperma todo bien, ¿no? Entonces, yo las invito a que platiquen con su pareja porque muchas veces he platicado con muchas de ustedes y sienten como esa parte de que deben darle hijos a su pareja y que deben de dejarlos libres para que entonces puedan estar con una mujer que sí les pueda dar un hijo. Y creo que si nuestras parejas nos eligieron, obviamente para formar una familia, con el sueño de formar una familia, de ser más de dos, creo que también nos eligieron por las personas por las que somos, porque hay motivos más allá de tener hijos por las cuales ellos se enamoraron de nosotras. Darnos cuenta que las familias también empiezan desde nosotros dos, desde tu esposo y tú y quizás una mascota. Las familias también somos de dos, y creo que cuando tú te casas y adquieres un compromiso con una persona va más allá de si se puede lograr o no tener una familia más amplia. Creo que las familias y el matrimonio pone a veces algunos obstáculos. Nosotras quizás tenemos el obstáculo de no poder tener un hijo en este momento, pero otras familias tendrán y parejas tendrán otros obstáculos. Entonces, veámoslo como un proceso de aprendizaje y de unión en nuestras parejas y no sintamos tanta culpa por el hecho de no poderles dar una familia. Culpa número dos, que personalmente a mí me pasa mucho, y es que queremos hacer todo perfecto, tomarnos todos los suplementos que hay en el mercado, hacer ejercicio pero no excedernos de hacer ejercicio, comer lo más saludable posible, o sea, juguito verde en la mañana, las grasas necesarias, la proteína necesaria, no tomar alcohol porque sabemos que el alcohol es una toxina, entonces si te tomas el alcohol puede interferir en tus procesos de fertilidad, o sea, entonces queremos que todo nuestro mundo esté en equilibrio. Dormir 8 horas, meditar, relajarte, no trabajar demasiado, o sea, todo. Queremos que toda nuestra vida esté en equilibrio constante para entonces que no quede en nosotras el hecho de que no quedemos embarazadas. Y esto a mí me pasó mucho tiempo y muchos años
Digo, llevo 3 años intentando ser mamá y pues en estos tres creo que 2 y medio es en los que he estado tratando de hacer todo perfecto. Y cuando no logras hacerlo perfecto, entonces te invade esa culpa enorme de que no hiciste algo bien. Ya sea que me tomé una bebida con alcohol, hice demasiado ejercicio de bici y a lo mejor estaba en mi periodo de espera con el coito programado. Me estresé demasiado en el trabajo y pasé un coraje y a lo mejor eso también me hizo que no quedara embarazada este ciclo. Me comí esa hamburguesa el fin de semana con papas fritas, una malteada, papas con chile y limón y unos tacos al pastor en la noche y quizás fue demasiada comida chatarra y eso impidió que también quedara este mes embarazada. Se me olvidó tomarme el suplemento, me faltó tomarme este suplemento que dicen que es súper bueno y a lo mejor como no me lo tomé, entonces mis óvulos no estaban óptimos en este ciclo. Miles y miles de cosas que rondan por mi cabeza y que a lo mejor también en muchas cabezas de ustedes, de queremos hacer todo, todo perfecto para que entonces podamos lograr el embarazo y cuando no lo hacemos, entonces esa culpa nos invade de decir no hice lo suficiente o fallé y por eso no estoy embarazada. No podemos estar más equivocadas porque yo creo que cuando llega el momento en el que estemos embarazadas, hagamos lo que hagamos, va a llegar y va a ser el momento que debe de llegar y hagamos lo que hagamos, el tener una prueba positiva o negativa, creo que hay cositas que obviamente influyen como estilo de vida. Yo no digo que no funcione el dormir 8 horas y hacer ejercicio diario y comer sano y tomarte los suplementos. Obviamente todo esto suma, pero no porque lo hayas hecho mal una vez o hayas fallado, quiere decir que esto hizo que no quedaras embarazada este mes. Entonces, en estos últimos meses yo he tratado de soltar muchísimo esa parte, de tomarme el tratamiento muchísimo más relajado en cuanto a no exigirme más de la cuenta. Sí, obviamente en mi mente siempre van a estar, quizás hice esto mal, quizás me estresé demasiado, quizás no he parado desde que llegué a México y eso también ha afectado, o sea, siempre creo que esos pensamientos van a existir en nuestras cabezas, pero qué tanto les hagamos caso, creo que es lo que puede hacer la diferencia. Y yo ya hice muchos años todo perfecto y todo, todo perfecto, se los digo porque soy una persona muy disciplinada y que cuando hago algo trato de hacerlo muy bien, entonces obviamente que hasta no compraba nada que fuera, o sea, que no fuera orgánico, nada que pudiera afectar a mis hormonas. Tenía una app, o sea, tengo la app, pero ya no la uso, ya no recuerdo el nombre de esta app, pero ahí buscaba el producto que compraba, ya sea para la cara, crema de cuerpo, lo que sea, y buscaba qué tan tóxico era para ver si me lo ponía o no me lo ponía. Sin rigurosamente ejercicio, rigurosamente 8 horas de sueño, rigurosamente alimentación orgánica, no teflón, jabón biodegradable porque tiene toxinas, todo, todo lo que ustedes se imaginan, yo lo hice durante mucho tiempo porque yo creía obviamente que esto iba a impactar a mi salud. Y sí, yo no digo que influye, obviamente influye y mucho, pero la suma de estrés y de paranoia que trae todo esto a veces es lo que no hace que sea tan saludable. Y al final nunca obtuve mi positivo y quizás si lo hubiera obtenido, pues quizás diría fue la suma de todo eso que hice y me dio un resultado que yo quería, pero pues no fue así, ¿no? Entonces ahorita trato de ser un poquito más relajada. La verdad es que como de todo, trato de comer saludable, obviamente, me tomo mis suplementos, obviamente, trato de mantenerme activa pero ya no con esa carga mental de querer ser perfecta. Culpa número 3. El dinero que nos gastamos en tratamientos de fertilidad. El dinero que se gasta en estos tratamientos es inimaginable, es demasiado y solamente yo creo que lo entienden las personas que hemos pasado sobre todo por un in vitro y in vitros fallidos en los que a lo mejor si dices voy a destinar este dinero para mi in vitro, va, pero cuando no funciona, pues obviamente te da esa culpa de decir, quizás este dinero lo pude haber utilizado en otra cosa, ya sea en el enganche de mi casa, en un carro nuevo, en un viaje que siempre he soñado hacer. Y sin embargo, he gastado mucho dinero en esto. Y es que siento que cuando sí tienes a tu bebé
y ya llega ese positivo, el dinero que tú te hayas gastado, pues no te va a importar. Vas a decir, valió la pena todo el dinero que gasté porque aquí está el ser vivo que yo quería y que tanto anhelaba. Pero cuando no pasa y sigues gastando y gastando y gastando, y yo creo que los tratamientos de fertilidad es en lo único que tú pagas algo donde no sabes si vas a tener eso que estás pagando a cambio. Es decir, tú pagas, pero ellos no te pueden garantizar que vas a tener un bebé con ese dinero que estás pagando. Entonces, muchas veces si el tratamiento falla y tú ya gastaste 300,000 pesos, pues no importa, o sea, al final ya ese dinero ya no está y tampoco tienes a tu bebé, pero sin embargo, si funciona y tienes a tu bebé y tú ya llevas 300,000 pesos gastados, pues dices, obviamente vale la pena, y por eso yo creo que es que nosotros seguimos y seguimos gastando en tratamientos de fertilidad y haciendo in vitros porque sabemos que el día que llegue nuestro bebé vamos a tener esa recompensa, pero en el camino, mientras no llega, en lo personal a mí me da una culpa terrible porque a mí no me sobra el dinero. No tengo una casa propia, no tengo un auto del año y no tengo dinero en el banco que me sobre para seguir y seguir haciendo tratamientos de in vitro. El dinero que nosotros hemos gastado en hacer este tratamiento y estos tratamientos durante todo este tiempo es dinero que durante años he ahorrado y que hemos ahorrado mi esposo y yo. Con ese ahorro puedo pagar y darme el lujo de pagar estos tratamientos que muchas personas a lo mejor ni siquiera tienen la posibilidad y venden su casa y venden su carro, piden un préstamo para entonces poder pagar y costear estos tratamientos que al final no te garantizan el éxito de tener un bebé en casa. Entonces, obviamente, cuando tienes un resultado negativo y no el esperado, pues te llega una culpa enorme de que hice todo y dejé mi patrimonio a un lado por este sueño que a lo mejor no se logró porque el resultado es muy impredecible. Sin embargo, sí creo que a la mayoría de las personas los in vitros les funcionan y pueden tener un resultado positivo en muy poco tiempo y sin gastar tanto dinero, pero a las personas que igual nos ha costado un poquito más, pues sí llega un momento en que dices hasta dónde yo voy a poder seguir gastando y solventando estos gastos que son muy elevados y que estoy sacrificando quizás otras cosas como el enganche de mi casa o otro tipo de cosas. Al final los viajes los puedes hacer después, pero sí a lo mejor un lugar en donde vivir y donde vas a tener a ese bebé es súper importante, y obviamente que a mí me da algo de culpa el estar gaste y gaste cuando a veces no hay el resultado esperado y que sabes que quizás ese ahorro en algún momento se va a acabar y que lo pudiste haber usado en otra cosa. Pero como les digo y lo repito, creo que cuando sí logras ese bebé, el dinero que gastes no va a importar, al contrario, porque es tanto el deseo de tener a ese bebé en tus brazos que todo el dinero habrá valido la pena. Y por último y última culpa que por lo menos a mí me pasa y mucho es la culpa de no podernos emocionar de la misma manera que lo hacíamos antes de pasar este proceso de infertilidad cuando alguien nos anuncia su embarazo, ya sea un compañero de trabajo, no es algún familiar nuestro, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras mejores amigas, alguien que sigues en las redes sociales y que anuncia su embarazo, todos los embarazos que a uno le llegan y te llega esa noticia, sobre todo cuando son confrontativos, o sea, que te los están anunciando frente a frente, el no poder o sea, que tratas de disimular esa emoción y que a veces no lo puedes hacer porque es el dolor que sientes de que no es tu momento y te da una culpa enorme y te da esa culpa de decir, soy una mala persona por no alegrarme por la felicidad de alguien más. Y creo que a mí en lo particular sí me da mucha culpa el hecho de que es un sentimiento muy agridulce y yo ya se los he dicho en algunos otros videos. No es que tú no estés feliz por esa persona que te está anunciando su embarazo. Al contrario, yo creo que sí estamos genuinamente felices por ellos porque
pues al final es algo muy bonito y por ejemplo en mi caso que yo ya viví el hecho de comunicar un embarazo y sé lo bonito que se siente que la gente se emocione tanto por ti y yo creo que también eso me dejó marcada para siempre de el hecho de cuando yo compartí mi embarazo, cómo reaccionó nuestra familia, porque solo lo compartí con nuestra familia, fue una felicidad inmensa y se siente súper bonito. Entonces, cuando yo no puedo sentir esa alegría tan grande, pues obviamente me da culpa y me hace sentir que soy una mala persona, porque digo, ¿por qué no me puedo alegrar como lo hacía cuando no quería ser mamá o cuando no estaba en este proceso de infertilidad? ¿Por qué no puedo alegrarme de la misma manera? Y es que es más bien porque siento una tristeza por mí, no tanto porque por la persona que me está diciendo que está embarazada, sino porque me da tristeza porque mi momento no ha llegado y yo quiero que ya llegue y me da como un tipo de melancolía de decir, ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué la vida a veces es tan injusta que cuando quieres algo tanto a ti no se te da de la misma manera? Y por ejemplo, en muchos anuncios de embarazo, porque en este camino he vivido muchos anuncios de embarazo, a veces yo decía, ay, de verdad sí me alegraba genuinamente porque yo pensaba, ay, ya viene el mío, está súper padre porque el mío ya viene. Y pues al final no llegaba, ¿no? Entonces sí existe como un sentimiento muy raro y obviamente me da mucha culpa porque yo genuinamente quisiera estar sin este sentimiento de decir por qué a mí no y estar realmente al 100% con esa persona que me está compartiendo. Pues creo que tenemos que normalizar este tipo de sentimientos porque muchas veces nos castigamos y creo que son sentimientos totalmente válidos y normales que muchas veces la gente no va a entender. Y lo digo porque yo veo en comentarios que he tenido en mi TikTok donde hablo de este tema y hay mucha gente que sí te juzga de ser mala por no poderte alegrar. Y creo que no se trata de que le desees el mal a la persona que sí está embarazada, creo que más bien se trata de nosotros y de lo que nos ha tocado vivir y es más la tristeza que sentimos por nosotras que por la otra persona, o sea, no se trata de la otra persona, se trata de nosotros y tenemos que entender que estos sentimientos son válidos y que no son malos y que son de seres humanos. Somos seres humanos que sentimos y yo creo que si no sientes nada, pues está mal. Entonces tú si sientes esto, no sientas esa culpa o no sientas que eres una mala persona y no permitas que porque alguien te dijo que estaba mal sentir eso, tú te sientas que eres una mala persona porque no lo eres. Yo creo que son sentimientos muy válidos y son sentimientos que solo nosotras, las que vivimos esto, podemos entendernos. Creo que si tú vas y se lo cuentas a otra persona que nunca ha vivido infertilidad o ha tenido problemas para embarazarse, yo dudo que lo pueda entender. Tendría que tener mucha empatía porque es muy difícil que entiendan este sentimiento que solamente nosotras tenemos y que solamente nosotras podemos entenderlo, porque si tú se lo platicas a alguien que no ha vivido esto, pues seguramente te juzgará de una manera que no es correcta. Entonces, yo sí te digo que yo te entiendo porque yo lo he sentido y te abrazo y no es que seas mala ni envidiosa, ni que por eso te pasa lo que te pasa, simplemente eres un ser humano que siente y que alguien más está teniendo algo que tú deseas y que no entiende y que es bien complicado porque no es algo que tú puedas conseguir tan fácilmente. Entonces es sumamente normal y yo creo que debemos de entender que no de no creer que somos malas por esto y que esa culpa que sentimos es normal. Con esto termino este video de navegando la infertilidad. Espero les haya gustado, que se hayan quedado hasta aquí. Si se sienten identificadas con algo que les dije en este video, espero sus comentarios aquí abajo. También si se quieren suscribir a mi canal, bienvenidas. Tengo poquitos videos, pero ahí vamos. Cada semana habrá video nuevo de Navegando la Infertilidad. Tendré más invitadas, no solamente mi mamá. Entonces las espero por aquí muy pronto y que tengan una excelente semana. Bye bye.